Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a otra auxiliatura de programación ensamblador. En esta ocasión vamos a hablar sobre ya la introducción a lo que es la codificación del lenguaje. Así que vamos a empezar, bueno, por lo principal, ¿no? Vamos a empezar con la instalación de los programas necesarios. Para evitarme instalar uno por uno todas las cosas, yo lo que hice ahorita es agarré y para que a ustedes se les facilite también, he hecho una carpeta de Drive con todos los programas necesarios, que es esta de acá. Ahorita les voy a pasar el link por el chat. Igual cuando lo suba el video ahí en la descripción lo voy a poner el link. Esta es la carpeta que van a usar para lo que es la programación de 64 bits en la materia. Y esto se los voy a pasar ahorita para que puedan instalarlo aunque sea conmigo ahorita. A ver, aquí está por el chat. Esa es la carpeta de Google, ya está habilitada para que todos con el link puedan acceder. Y cuando la descarguen, lo primero que tienen que hacer es descargarnos esta carpeta porque este es el link que les pasé. Agarran y descargan todo esto junto. Ya está todo seleccionado, estos cuatro, este y este de acá, todos los cuatro. Le dan descargar y se les va a comprimir en un zip, ¿no? Bueno, ya una vez descarguen, lo cancelé para que no se me ponga mal la llamada. Y una vez descarguen, les va a descargar un archivito que lo tengo yo acá, a ver, ensamblador, 64 bits. Bueno, prácticamente todo esto, a excepción de esta carpeta, van a tener cuando ustedes lo descompriman y lo descarguen. Aquí están, como pueden observar, tenemos, aquí este es nuestra carpeta de Drive y esto es lo que nos descarga, ¿no? El x64 de Booger, que es este x64 que dice. Los programas, bueno, esto es aparte, son ejercicios, este y este son aparte, son míos. El MinGW64 es este RAR de acá, el X64 de Booger es este X64, las direcciones y el scale. ¿Ya? Cuando descomprimen sus respectivos RAR también de esos, ¿no? Que los puse también esos en RAR. Y luego ya van a tener todo listo para empezar a codificar. Lo descomprimen de preferencia en el disco C porque con eso van a poder hacerlo fácil. Y cuando ya descompriman, ya van a tener no todo eso, ya van a poder empezar a codificar. Ya ver, ahora, como ya más o menos sabemos cómo va a ser la instalación, solo tienen que descomprimir y descargar. Lo siguiente que sería de hacer para empezar a programar sería ver cómo armar nuestros archivos de la programación, ¿no? Ya, lo primero que tienen que ver que cuando nosotros descargamos tenemos aquí un archivo que se llama scale.asm. Ese archivo es el que nos va a servir de base para lo que es la codificación. ¿Y cómo vamos a codificar? Ahorita lo vamos a abrir con el Notepad, ¿ya? Ese es el único programa que no lo puse porque lo pueden descargar simplemente googleando Notepad y ese es el que les va a dejar, ¿no? Ya, cuando ustedes abren lo que es el scale.asm, les va a abrir lo siguiente, es esto de acá, ¿no? Todo este archivo de acá. ¿Qué es el scale ASM entonces? El scale ASM es el archivo que ustedes van a usar para codificar, ¿ya? Tiene estos que están en verdecito y que tienen punto y coma, son comentarios, así que eso no van a afectar en nada a su código. Lo que sí afecta son estos que están de otro color, ¿no? Ya, entonces vamos a ver, ahora le voy a sacar un pequeño screenshot a esto para poder explicarles bien. Aquí, a ver, a esto. Aquí, listo, y lo ponemos acá. Ya, aquí tenemos lo que es, aquí tenemos su punto ASM y lo vamos a explicar, ¿ya? Ya, este es nuestro archivo prácticamente. Se divide en tres partes, ¿ya? Primero tenemos la parte que es la parte .data, que es esta de acá. La punto, esperen un rato, la punto .data, la punto .bss y punto .text. Ya tenemos esas tres partes. ¿Qué se pone en la parte que es la parte del punto .data? En esta sección se pone lo que es las variables inicializadas. Incluso aquí lo podemos ver como comentario, ¿no? ¿Y a qué se refiere
a que son las variables inicializadas. Las variables inicializadas, aquí lo vamos a anotar, variables inicializadas son aquellas que ya tienen un valor. Inicializadas son las que tienen un valor. ¿Y a qué se refiere con las que tienen un valor? Son aquellas que, por ejemplo, en lenguaje de alto nivel teníamos, por ejemplo, si teníamos un int a, hablando de Java, digamos, por ejemplo, después poníamos a igual a 10, esto sería una variable inicializada, esto de acá, ¿ya? Son aquellas a las que se les ha dado un valor, ¿ya? Es por eso que dice que tienen un valor. Por lo tanto, todas aquellas variables que tengan un valor, sean numéricas o sean strings, por ejemplo, a igual a hola, que le hayan puesto, no, string a, igual cuenta como una variable inicializada porque le están dando un valor. Un valor puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser un string, un array, cualquier cosa. Y entonces eso es lo que se pone en esa primera sección, que es la sección .data. Después tenemos la sección .bss. En esta sección, ¿qué se pone? En esta sección lo que se pone son las variables que no tienen un valor, ¿ya? Es como para reservar cosas, simplemente, ¿ya? Aquí, como dice en el comentario, dice, van las variables declaradas, pero sin inicializar. Entonces, esto se asemejaría a cuando nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a anotar acá, en el .bss, se asemejaría cuando nosotros tenemos lo siguiente, cuando tenemos algo como ser una variable, la parte que pusimos acá, ¿no? Esto de acá y esto de acá. Vamos a ponerlo igual acá. Digamos, si tenemos una variable que dice string a o una variable que dice integer b, ¿ya? Estas variables están declaradas, pero no están inicializadas, ¿no? Porque, por ejemplo, para nosotros inicializar una string, o le damos un valor o ponemos a igual a new string, ¿cierto? Eso ya sería como inicializarle y darle un valor. Pero así nomás no tienen un valor. Y eso sería lo que se podría poner en el segmento .ss. Por cierto, no se ponen de esta manera. Ya estos ejemplos que estoy dando son en alto nivel. Solo es para que nos guiemos más o menos qué es lo que entra en cada sección. Porque no se puede escribir de esta manera en el lenguaje ensamblador. Se escribe de otra manera, pero lo vamos a hacer de que terminemos de explicar todo lo que es el .text, digo todo lo que es el scale, ¿ya? Bueno, continuemos entonces. Bueno, eso sería en cuanto al .bss. Pondríamos variables que solamente están declaradas, no inicializadas. O sea que no tienen valor. Aquí lo vamos a escribir. Estas no tienen valor. Ya. Entonces, estas variables no van a tener valor. Ahora, ¿cuál es la siguiente parte? La siguiente sería el .text, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué poner ahí. En el .text se pone más que todo ya todo lo que es codificación, ¿ya? Entonces ahí nosotros llegaríamos a poner, aquí lo escribí mal, el .text. Nosotros tendríamos todo lo que es código, ¿ya? Ustedes ahí pondrían sus instrucciones para hacer sus debidos ejercicios, ¿no? Por ejemplo, move con una variable, con otra, registros, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí se pone meramente codificación, no código. Código. Ya. Y eso serían las tres partes de lo que es nuestro archivo Scale, ¿ya? Y así y eso es lo que se introduciría ahí. Ya, ahora vamos a ver cómo se declara en cada una de ellas, ¿ya? Empezando por el .data. En el .data dijimos que están las variables inicializadas que tenían un valor, ¿cierto? ¿Y cómo se las declara las variables ahí, no? Ahí se las hace de la siguiente manera. Nosotros ya habíamos visto que tenemos 4 tipos de tamaños, ¿cierto? Que son byte, word, vamos a escribir bien, byte, word, double y quad, ¿cierto? Ya tenemos esos 4 tipos de variables.
¿qué hacemos con estos tipos de variables? Estos nos van a servir para poder inicializar nuestras variables ahí. ¿Cómo se lo hace? Ya, entonces, digamos, si queremos una variable byte, tenemos que hacer de la siguiente manera. Hay tres campos que se deben respetar en la sección .data. El primer campo sería, bueno, lo vamos a poner aquí como campo 1, que es el nombre de la variable. ¿Ya? Nombre de la variable. Después tenemos el segundo campo. Cada uno de los campos se separa por un espacio. Después en el segundo campo tendríamos lo que es el tamaño de mi variable. Tamaño de variable. O tipo de dato podrían decirle igual. Lo vamos a poner como tipo de dato. Ya. Después, como tercer campo, tendríamos lo que es finalmente el valor. ¿Ya? Y con eso tendríamos la manera de declarar una variable en esa sección. Y ahora, ¿cómo lo hacemos? Ahora al ejemplo en sí. El ejemplo sería en el caso de un byte, digamos, que tengamos una variable A. Ese es el nombre de mi variable. ¿Cuál es el tamaño de mi variable? Es byte, ¿cierto? Para poner en la parte de data, se pone la letra D, que significa definir o define. Definir. Y luego el tamaño, ¿ya? Que en este caso sería byte, ¿no? Esto significa en este caso byte. Y finalmente tendríamos su valor que tiene que ir de acuerdo al rango, ¿no? No van a agarrar y le van a meter a un byte un valor de 1000, porque eso no entra en un byte. Pueden meterle hasta 255, que ese es su valor, ¿no? Dependiendo de los rangos. Ustedes ya se lo tienen que saber los rangos de cada uno de estos tamaños. Ya, eso respecto a la variable de tipo byte. Ahora, ¿cómo declararíamos un Word? En cuanto a un Word, lo haríamos de la siguiente manera. Esperen un ratito, lo vamos a poner bien esto. Aquí que diga que estamos hablando del punto data, ¿ya? Pam, pam, ya. Ahora, ¿cómo vamos a hacer un Word? En cuanto al Word, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a agarrar igual, tipo de variable, nombre de la variable, le vamos a poner variable B, ¿ya? Igual se hace de la misma manera. Esta D siempre se va a repetir en el punto data, ¿ya? Una y otra vez. Entonces vamos a agarrar la D de definir y luego, ¿qué tamaño queríamos poner? Un Word, ¿no? Entonces vamos a poner una W. Aquí vamos a poner W que viene de Word. Y finalmente le ponemos el tamaño que querramos. No importa si el tamaño es más pequeño que el Word. Igual le podemos meter un 255, ¿no? Pero el tamaño máximo que podemos meterle va a ser el rango máximo del Word. Así que podemos meterle hasta 65.535, pero lo vamos a dejar en 65.500, ¿ya? Digamos que se hace de esta manera. Entonces, bueno, no digamos, así se hace para definir variables de tipo Word. Y luego tenemos de tipo double que se hace lo mismo, ¿no? Agarramos en cuanto a double, a ver, lo vamos a poner acá. En cuanto a double, tendríamos una variable C, por ejemplo. Una variable C. Luego ponemos definir y luego ponemos que es de tipo double. Cambiamos la D de double. Y lo único, si se dan cuenta, el único valor que va a ir cambiando tamaño tras tamaño va a ser la letra que viene después de la D. Entonces ahí es lo que tienen que observar para cambiar, ¿ya? La otra D que es antes de esa letra, que se coloca antes, siempre va a ser igual, digamos. Siempre va a permanecer constante. Ya, y luego ponemos el tamaño que podemos ponerle, el tamaño que queramos, 500.000, digamos, por ejemplo. Eso ya entra en un double, ¿no? Y luego tenemos un quad. Y ahí podemos poner D. Igual. Podemos poner define. Y en vez de poner la D de double, ya ponemos la Q de quad. Y esto viene de quad. Y ponemos el tamaño que querramos contar de que entre, ¿no? Y eso sería en cuanto a los 4 tamaños para poder definirlos en la parte de punto data. Aquí igual pueden hacer lo siguiente, ¿ya? En vez de definir simplemente un valor, en este caso
lo toma como decimal. En vez de simplemente definirlo así, pueden cambiar su base, ¿ya? Su base numérica. Por ejemplo, pueden agarrar y definir un hexadecimal. Entonces agarramos y con una notación que va a indicar que es un número hexadecimal lo ponemos. ¿Qué notación hace que un número se haga hexadecimal? Un 0 por delante y una X, ¿ya? Ponen 0x 1, 2, 3 y lo va a tomar esto como un hexadecimal 1, 2, 3, ¿ya? Pero en cambio si agarran y le ponen 1, 2, 3 sin el 0x, lo va a tomar como decimal. Ya lo vamos a anotar acá. Esto sería un decimal y esto sería un hexadecimal. Igual pueden agarrar y poner 0b para poner binario, ¿ya? 0, 0. Binario. Eso sería en cuanto a definir variables con una determinada base numérica. Bueno, eso respecto al punto data y a la definición de valores. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta o todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya, bueno, continuemos entonces. Ya, eso respecto al punto data. Ahora vamos a pasar al punto BSS. Tenemos el punto BSS. Acá lo vamos a anotar, ya. Uy. Ya, en el punto BSS, ¿cómo nos ponemos a definir las variables? Bueno, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Es similar a como se hacía en el punto data. Vamos a tener tres espacios, ¿no? El primer espacio sería el nombre de la variable igual que en el punto data. Aquí ponemos nombre de la variable. Después tendríamos lo que es el tamaño de lo que vamos a reservar, tamaño de la reserva. Y finalmente tendríamos lo que es que se llama cuántas veces vamos a reservar, ¿ya? El número de reservas. Vamos a poner acá, número de reservas. Esta última sección se usa más que todo para lo que son vectores, ¿ya? Ahorita les voy a explicar por qué. Ya. Entonces, digamos que tenemos en el caso de byte, queremos reservar variables, ¿ya? Lo primero que dice que se pone es el nombre de la variable, entonces agarramos y ponemos A. Después tenemos que poner el tamaño de la reserva. Aquí ya cambia cómo se le pone esa parte, ya no se pone una D de definir, sino que se pone una res, ¿ya? Una notación res, se pone así de esta manera, res. Ponen res y luego se pone el tamaño que van a reservar. En este caso es una variable de tipo byte. Entonces vamos a poner B. Luego de eso, ¿qué se pone? Luego se pone el número de reserva. Si ustedes están reservando un dato que simplemente es único, por ejemplo, si tienen un 100 y quieren reservar solo un numerito, se pone 1, ¿ya? Este número de reserva se refiere a cuántas veces vamos a crear tamaños de este tipo de dato. Por ejemplo, si decimos que el número de reservas es 1, se refiere a que voy a reservar un byte, ¿ya? Voy a reservar un byte. Un byte. A eso se refiere. Si hubiéramos puesto acá 2, se refiere a que va a reservar 2 bytes. Pero, ¿cómo se ve eso en memoria? Si tuvieran un byte, simplemente se ve como si tuvieran un cuadradito. Y ahí pusieran todos los datos que quisieran poner, ¿no? Y después, si tuvieran 2 bytes, agarran y esto se vuelve 2. Pero, ¿qué pasaría ya si tienen 2? Esto pasaría a ser algo así como un vector, ¿cierto? Porque un vector es un conjunto de elementos. Y entonces, por eso es que este número de reservas está más enfocado a lo que son vectores. Si ya tienen más de una reserva de un tipo de dato o de un tamaño, esto pasa a ser un vector porque van a tener muchas casillas
enfocadas a una sola variable. Y eso es prácticamente un vector, ¿cierto? Una variable que tiene muchos elementos. Ya. Entonces, para variables normales como que tengan un solo valor, solamente se pone 1. Ya, en el caso de un Word, se pone de la siguiente manera. Agarran, vamos a ponerle el nombre de la variable B. Después ponemos el res, que se va a repetir una y otra vez. Y luego ponemos la W de Word. Vamos a ponerle que una reserva solamente. En el caso del double, vamos a agarrar y hacer lo siguiente. Vamos a agarrar el double y luego vamos a poner la C, ¿no? El nombre de la variable. Luego vamos a poner acá la letra res, bueno, la palabra res. Y luego vamos a poner lo que es su inicial de el tamaño, ¿no? Que en este caso es de double. Vamos a poner que el número de reservas es 1 también. Y finalmente tenemos el tamaño máximo que sería quad. Vamos a poner el nombre de variable que va a ser d. Vamos a poner la palabra res. Luego vamos a poner su inicial del tamaño que sería la q. Y luego vamos a poner que es 1. De esta manera tendríamos la manera en que se pueden reservar datos en el punto .ss, en esa sección. En esta parte tenemos para definir datos, aquí para reservar datos. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? ¿Todo bien entonces? Ya. Perfecto. Ya, continuemos entonces. Ya, a ver, entonces, como ya sabemos hacer lo que es reservación de datos y inicialización de datos, vamos a hacerlo ya en código y vamos a empezar a ver cómo se crea el archivo ejecutable para verlo, ¿no? Para debuguearlo y ver el código. Ya, a ver, vamos a verlo. Primero aquí tenemos nuestro scale, ¿no? Vamos a hacer nuestros mismos ejemplos. Aquí teníamos en el punto data, decíamos que podemos crear variables inicializadas. Tenemos aquí nuestros datos que teníamos para los ejemplos y lo vamos a copiar. Uf. Aquí lo vamos a poner más para acá. Ya. Y aquí tenemos nuestras variables, bueno, nuestras secciones vacías. Vamos a... ya. Mejor lo voy a copiar en otra parte porque aquí tenemos el scale. Vamos a ponerlo en asignaturas 2020, 2020. Y vamos a crear una carpeta que, no sé, SX. Le vamos a poner, ¿qué fecha es hoy? 2021, 0126. Ya, ahí vamos a copiar el scale para que no se sobreescriba el que ya tengo. Vamos a abrirlo, ya. Ya, en las variables inicializadas teníamos primero la de tipo byte, ¿cierto? Que le pusimos de nombre A. Dijimos que después viene el acrónimo para definir y luego ponemos el tamaño. Y luego simplemente ponemos el valor. Eso en cuanto a la variable de tipo byte. Ahora la variable de tipo word, que es lo mismo, ponemos DW. Vamos a ponerle 65.500, decíamos. Ahora en el caso de la variable double, definir double. Y agarramos y ponemos 500 millones. Digo, 500.000 creo. Ya. Luego ponemos la variable d, le ponemos dq y le ponemos 9.000 nomás porque es muy largo sino el tamaño, ¿no? Pero no es que hasta ahí nomás puede, ¿no? Esta obviamente por ser un quad puede llegar hasta 4 millones de tamaño. Ya. Ahora vamos a definir la parte de la reservación de datos. Ahora escribamos eso, que sería para la variable A, vamos a reservar 1, para la variable B vamos a reservar un word, 1 también, para la otra vamos a reservar un double, y para la cuarta, aquí va a haber un problemita. Bueno, ahorita les voy a mostrar. Aquí vamos a reservar 1, ¿no? Aquí, por lo que era en hoja, lo puse lo mismo en el ejemplo,
Pero en el caso del lenguaje vamos a tener un problema antes de ensamblar, que es el nombre de las variables. Por ejemplo, no puede tener la variable inicializada aquí arriba el mismo que una variable que se ha reservado, porque cada una tiene su propia identidad, por así decirlo, ¿no? Como cuando definimos variables en los lenguajes, ¿no? No pueden tener dos variables el mismo nombre y ser distintas. Así que aquí vamos a agarrar y le vamos a poner AR, BR, CR y DR, ¿ya? Para que sea A reservada o algo así, ¿ya? Así no tenemos problema en cuanto a los nombres. Ya. Ahora, como ya está nuestro scale listo para ensamblar, vamos a empezar a hacerlo, ¿ya? Vamos a poner aquí unos cuantos pasos. Vamos a ponerlo aquí abajo. ¿Cómo vamos a ensamblar? Ya. ¿Cómo ensamblar o compilar? Ya. Tenemos cómo ensamblar. Ya. Lo primero que tienen que hacer es, ya van a tener el scale con los comandos listos para ensamblar, pero tienen que renombrar esta cosa de acá, ¿ya? Aquí ustedes, mejor lo voy a sacar screenshot. Le voy a sacar screenshot de acá. Esto es lo que ustedes van a tener en su scale, ¿ya? Y está arribísima, seguro. Ya. Esto es lo que ustedes van a tener en su scale. Estos comanditos. Estos ya vienen como para que listos para que los usen, ¿no? Pero esto es lo que les va a permitir a ustedes ensamblar. Lo primero que tienen que hacer es renombrar. Renombrar lo que es esto, esto, esto y esto a el nombre de su programa, ¿ok? Al nombre, lo vamos a poner más oscuro esta. Nombre de mi punto ASM, ¿ya? En nuestro caso, nuestro punto ASM se llama Scale64. Ya lo pueden ver aquí en la pestañita. Entonces vamos a agarrar ahí, seleccionamos y pueden irse a este acceso rápido para reemplazar todito las que coincidan con esa palabra y vamos a ponerle ahí Scale64. Si ustedes le ponen otro nombre a su archivo, lo ponen ese nombre. Reemplazar todo le di y ya está. Ya se reemplazó todo por lo que quería. Entonces ya está listo. Entonces lo primero que tienen que hacer es nombre reemplazar por el nombre de mi ASM, ¿no? Eso tienen que hacer como primer paso. Ya lo siguiente es entrar a la consola, ¿no? Entrar a la consola de comandos. Entonces, lo voy a poner así. Ya saben que es el ACMD, ¿no? CMD. Ya, entonces agarran aquí, vamos a entrar al CMD para empezar a ensamblar. Bueno, está tardando. Ya. Lo primero que tienen que hacer es agarrar dentro de la consola de comandos, ya van a hacer lo siguiente. El primer comando que tienen que ejecutar es cd y directorio de mi archivo, de mi punto .asm, ¿ya? Tienen que poner entonces, vamos a agarrar cd y mi directorio de mi punto .asm, donde, bueno, en este momento no sabemos hacer ciertamente, pero aquí está, ¿no? Vamos a agarrar y aquí le doy clic y lo voy a copiar para saber el directorio y lo voy a pegar ahí. Entonces tenemos cd, espacio y el directorio. Ya está. De preferencia no hagan carpetas que tengan espacio, si no van a tener problemas, ¿ya? O sea, si van a separar, van a poner, digamos, por ejemplo, mis ejercicios y cosas así, mejor no le pongan espacios a su directorio, si no van a tener problemas. Ya, le dan Enter y como ven acá ya sale que está abierto, ¿no? Entonces ya podemos continuar. ¿Cuál es lo siguiente que tienen que hacer? Tienen que hacer el siguiente comando. Esto es para agregar a sus variables de entorno el instalador, bueno, el ensamblador, el compilador que hace generar todos sus archivos. Van a poner path y van a poner directorio de su
min gw/bin, ¿ya? Y tienen que poner eso. Entonces, a ver, vamos a agarrar y vamos a poner path, espacio. Vamos a ir a acá, yo lo tengo en ensamblador 64 bits, min gw64 bin. Copio todo eso y pongo ahí. Ya, está correcto porque no me dio ningún error. Ahora, ¿qué es lo siguiente que hay que hacer? Ya podemos empezar a ensamblar. Como ya reemplazamos lo que es esto de nuestro archivo por nuestro nombre de nuestro archivo, háblame la redundancia, vamos a agarrar y lo vamos a copiar, ¿ya? Entonces vamos a poner esa instrucción acá. Vamos a copiar lo del lo del código lo del primer paso, que este es el primer paso, ¿no? Paso 1 y este es el paso 2. Copiar lo del primer paso, que línea por línea, ¿ya? Porque si no, por línea, si no les va a salir mal. Primero es el NASUM y luego el GCC. Ya, entonces, a ver, vamos a ver. Agarramos, copiamos esto, vamos a agarrar, aquí lo ponemos, tal vez nos dé un problema, a ver, vamos a ver. Copiar, pegar. Ya. Si lo hicieron bien el primer paso, no les va a mostrar ningún mensaje de error, y si no, lo va a mostrar, ¿ya? Entonces vamos a ir a nuestro directorio y nos debe haber generado dos archivos. Bueno, uno si no estoy mal. A ver, vamos a irnos a auxiliaturas 2020. Ups. Aquí está. Nos generó el punto LST y el punto O. Y luego de eso tenemos que generar nuestro ejecutable con el siguiente comando de línea. Entonces vamos a copiar y luego vamos a pegar. Ya. Listo, ya está. Vamos a ver si nos generó el punto exe. Aquí está el punto exe. Lo genera a partir de los archivos que generamos antes de eso. Y bueno, con eso ya tenemos nuestro archivo listo para ejecutar. Con esos pasos lo tendrían todo. Ahora, ¿qué tienen que hacer para abrir ese archivo? En los archivos que yo les pase también está lo que es el debugueador, que es el x64 debugger. Vamos a verlo acá. Este de acá, en el de ustedes dice solamente x64. Y entran y esto de acá le abren. Y con eso ya pueden abrir lo que es el punto exe que acaban de generar. Vamos a ver. A ver, este no es. SX y Scale. Y como pueden ver, tenemos un montón de cosas. No se entiende mucho, pero esto sería nuestro archivo que acabamos de ensamblar, ¿no? Y aquí lo podemos observar. Ahora, bueno, eso sería respecto al ensamblado. ¿Se entendió todo bien eso? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya. Si tienen dudas igual, me dicen nomás mientras estoy explicando. Ya. Este es su scale. Ahora la cosa es dónde está todo lo que acabo de definir, ¿no? Cómo nos ubicamos en este archivito que es medio, bueno, en esta vista, que está medio rara, que no se entiende nada porque hay un montón de cosas. Ya, a ver, lo vamos a explicar un poco acá, lo vamos a poner. Plan. Ya, este es nuestro debugueador, ¿no? Ahí. Sí, lo vamos a poner acá. Ya, este es nuestro debugueador. ¿Qué es lo que nos está mostrando prácticamente acá? Esto está chico. Ya. ¿Qué es lo que nos está mostrando el debugger acá? Nos está mostrando tres espacios, ¿ya? Tenemos esto de acá, esto de acá, esto de acá, luego esto de acá y esto de acá. Y esto incluso de acá, pero no lo van a usar que yo sepa. Ya. ¿Qué tiene cada uno de estos? ¿Qué información nos da? En cuanto a estos de acá, nos van a decir lo que son los datos de los registros, ¿ya? Como pueden ver, los registros que habíamos visto, ¿no? El A, B, C, D, el R8, R9 hasta el 15 están aquí y tienen sus respectivos valores, que son estos de acá.
Este es el nombre del registro y su valor. Eso en cuanto a esa sección. Luego de esta sección vamos a tener lo que es código, puro código, ¿ya? Pero no es simplemente el código que nosotros hayamos hecho, porque si se dan cuenta, nosotros aquí no hemos codificado absolutamente nada, pero aún así tenemos información acá. Y eso es porque esto, al ser ensamblador, ¿no? Nos va a mostrar más que todo la estructura de la computadora, también acá, que también tiene sus líneas de código la computadora, ¿no? Ahorita les voy a mostrar cómo llegar a su código en caso de que lo necesiten. Y aquí lo que van a ver son las variables, ¿ya? Tanto inicializadas como no inicializadas. O no. Ya. Eso en sus respectivos campos. Ahora, ¿cómo llegamos a lo que nosotros necesitamos? Tanto código como variables inicializadas. Bueno, en este momento nos vamos a centrar en las variables, ¿ya? Porque no tenemos código aún. Ya. También en la descarga que les mandé hay un archivito que es un punto text nomás para que ustedes sepan a dónde ir, que son las direcciones, ¿ya? Estas direcciones lo que tienen es a dónde tienen que ir o a qué línea de código tienen que ir para su respectiva visualización. En el caso del punto data, que son los datos inicializados, van a irse a la línea 403010. En el caso del BSS a la 407030 y en el caso de que estén codificando a la 401550. Pero ¿cómo llegamos a esas líneas ahora? Ya, en el caso de las variables, tenemos que seleccionar esta parte de abajo, ¿ya? Entonces vámonos acá, seleccionemos. Ya seleccionamos, agarramos y si quieren hacerlo a mano, le dan clic derecho y aquí tienen que ir Go to, ¿dónde está? A ver. Go to Expression y con eso van a escribir lo que les puse acá, ¿no? En el caso de las variables inicializadas, 40, 30, 10. Vamos a irnos a la 40, 30, 10, a ver. Y aquí están en efectivo lo que son nuestras variables inicializadas. Y respecto a las que no están inicializadas, van a la 40, 70, 30. También pueden seleccionar y poner Control G, ¿ya? Que es el shortcut. Van a ir acá 40, 70, 30. Y como pueden ver, las variables reservadas, que obviamente son las que no tienen valor, están todas en cero. Así que volvamos a la 40, 50. Ay, me olvidé. A ver. 40, 30, 10. La de el punto data. Y ahí están nuestras variables inicializadas. Vamos a verificar si están efectivamente. Primero tenemos una variable byte, ¿ya? Que sería esta de acá. Esto es un 255. Si hacen doble clic en un espacio, les va a decir qué valor tiene ese espacio solamente, ¿ya? No toda la variable. En este caso, como es un byte, sí ocupa un espacio y nos va a decir que es 255, así que ahí está. Respecto a las demás, la tenemos aquí. Como les había explicado antes, en el caso de del lenguaje ensamblador y de los procesadores Intel, se muestra en el modo Little Endian, o sea que va a verse esto al revés, ¿no? Aquí tenemos el 65500, lo que haría que nuestro 65500 sería un FFDC, ¿ya? En ese orden se lee. Así que lo mismo para la siguiente variable. La siguiente variable haría 4 espacios, ¿ya? Que es un word. Esto sería nuestra variable C. Y finalmente tendríamos nuestra variable D, que serían 8 espacios. Que sería, a ver, 4, 5, 6, 7, 8. Todo esto de acá. Y lo demás, estos de acá son datos basura, ¿ya? No son parte de nuestro programa prácticamente. Y eso respecto a nuestras variables inicializadas y no inicializadas. ¿Y dónde se encuentra? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? ¿O todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya. Ya, a ver. Bueno, a ver, vamos a ver ahora la última parte, que es ya la parte de la codificación, que es relativamente, bueno, las instrucciones más introductorias, más sencillas, que vamos a ver dos instrucciones, ¿ya? La instrucción move
y la que usan para limpiar, que es sort, que también después la vamos a volver a ver porque también esta es una instrucción lógica, pero lo vamos a poner acá. Ya. Empecemos con la instrucción move. La instrucción move trata de lo siguiente, ¿ya? Es más que todo para... su nombre dice move, pero no lo que hace no es mover en sí, sino lo que hace es copiar, ¿ya? Entonces va a copiar de una variable a otra, similar a cuando nosotros hacíamos lo siguiente, a igual a b, por ejemplo. Se puede hacer eso usando el move, pero no exactamente. Ahorita les voy a explicar cómo se usa, ¿ya? ¿Cuál es el formato para usar el move? ¿Cómo se escribe? El move se escribiría de la siguiente manera. Aquí se pone la instrucción o el mnemónico. Luego se pone como primer campo el destino. El destino. Y como segundo campo se divide con una coma por si acaso. Y luego ponen como segundo campo el origen. ¿Ya? El resultado va a ser copiar de este origen a su destino, ¿ya? Entonces eso es lo que va a hacer esta instrucción. Va a copiar de acá a acá. ¿Y cómo se lo realiza, no? Pues, por ejemplo, pueden hacer copias de registro a registro, variable registro y así sucesivamente. Ahorita vamos a ver qué tipos de combinaciones pueden hacer. Porque el lenguaje está limitado, ¿no? Vamos a poner acá combinaciones. Ya. Ustedes pueden hacer las siguientes combinaciones. Pueden hacer una movida a un registro desde su memoria, a su memoria desde su registro, a su registro desde su registro, a su memoria desde un dato inmediato, a su registro desde un dato inmediato. Todo eso pueden hacer. ¿Ya? Lo único que no pueden hacer y que siempre tienen que recordar es que no se puede hacer memoria a memoria. Memoria significa una variable inicializada en memoria, por si acaso, ¿ya? Memoria a memoria no se puede hacer. Por lo tanto, por eso les decía que no exactamente no se puede hacer esto, ¿no? Tienen que hacer como que una vueltita en cuanto al registro, tienen que pasarlo a memoria y luego recién pasarlo a otra memoria para poder hacer algo similar a A igual a B. ¿Ya? Solo si tienen dos registros pueden hacer entre ellos. Y bueno, vamos a ver un ejemplito de cada uno, cómo se podría hacer. En cuanto a registro y memoria, tendríamos el ejemplo siguiente. Digamos que tenemos el registro A. Vamos a tomar siempre el registro A y una variable A para hacer ese ejemplo. Si tienen un registro AX, le van a mover una variable A, por ejemplo. ¿Ya? Tomando en cuenta que nuestra variable A es de tipo Word. Y que tiene 100, ¿no? Esto va a copiar de la variable A a nuestro registro y ese registro va a tomar su valor. ¿Cuál sería la siguiente, para el siguiente ejemplo? Para memoria registro. Para memoria registro tendríamos, por ejemplo, a ver, mover a lo mismo, pero al revés, ¿no? A X. Eso copiaría lo que tiene a X a la variable A. Lo tenemos registro, registro. Eso haría lo siguiente. Podemos hacer AX a BX, ¿no? Esto va a copiar de acá a acá. Después, para memoria e inmediato, tendríamos ya un poco distinto la notación. Por si acaso, cuando ustedes están haciendo una movida a una variable en memoria, tienen que usar lo que son los corchetes, ¿ya? Porque si no usan los corchetes, ustedes no están referenciando al valor de la variable, sino a su dirección, ¿ya? Y eso puede darle mayores problemas después. Entonces, ya eso respecto a los corchetes que no tienen que olvidarse. Uy, ahí no. Ya. ¿Cuál sería el ejemplo para memoria inmediato? Les decía que es un poco distinto ya en caso de memoria inmediato, ¿no? En el caso de memoria inmediato hay un problemita. Cuando estamos hablando de los anteriores, que son registro con memoria sus interacciones, tenemos aquí algo que nos dice el tamaño en sí y no es la variable, es el registro. Porque el registro ya tiene un tamaño definido en lo que es el CPU.
y las variables no, aunque lo parezca, aunque nosotros lo hayamos definido en el scale con un tamaño definido, el lenguaje no sabe bien cuál es el tamaño que tiene que usar. Así que toma el registro como más importante siempre. Pero en el caso de memoria inmediato, no hay algo que diga qué tamaño tiene una variable. Entonces ya no pueden hacer lo siguiente, no pueden hacer esto y 100, digamos, por ejemplo, porque esto es como un dato inmediato, ¿no? Algo que lo pongo ese ratito. No pueden hacer eso. Tienen que especificar qué tamaño va a ser su variable. Entonces aquí ustedes lo que tienen que hacer es poner Word, por ejemplo, ¿no? Word, corchete, A, y luego ponen 100. Si no ponen este tamaño, les va a dar error cuando estén tratando de ensamblar su archivo. Y luego tenemos finalmente lo que es el tipo de registro inmediato, ¿no? Para eso no necesitan poner un tamaño porque como ya les dije, los registros ya tienen su tamaño definido. Entonces ponemos BX100, por ejemplo. Y ahí está lo que son las definiciones de variable. A ver, vamos a probar y vamos a ponerlo acá, esos ejemplos también, para poder verlos en acción. Y a ver, aquí en el punto text, debajo del main, van a codificar, ¿no? Vamos a ver, primero vamos a poner move a x, a, a, después vamos a poner move a, a x, después move a x con bx, move word a 100, move word, move bx 100. Ya lo guardamos y lo volvemos a ensamblar. Vamos a poner acá nasum gcc. Ay, no va a dar porque está abierto este de acá, por eso nos va a dar error. gcc, ya está. Y vamos a abrir que el 64. Ahora sí podemos ir a las líneas de código en esta sección de acá, que era la que les decía, ¿no? En esta de acá. Vamos a poner control G, 40, 15, 50. Y ya podemos ver ahí nuestras líneas de código que ya aparecen, ¿no? Para poder avanzar en el código como un debugueador de los lenguajes de alto nivel, tienen que apretar lo siguiente. Van a dar clic derecho a la línea donde quieren que comience a debuguear. Le van a dar nuevo origen acá, set new origin here. Le dan ahí y luego van a apretar F7. ¿Ya? Y eso va a avanzar línea por línea. Ya a ver, entonces, la primera instrucción dice que van a mover de la línea 403010, que es la dirección de nuestra variable. Vamos a buscar acá la 403010, que es nuestra variable, que era FF si no estoy mal. Ahí está, es FF de C. Va a mover a el registro AX. Entonces aquí vamos a tener DCFF. Y ahí está, efectivamente lo movió. Luego movemos al revés, ¿no? Y eso va a quedar tal como era, porque acabamos de copiar lo mismo. Así que va a quedar igual. Después dice que va a mover a X lo que está en BX. Entonces va a agarrar y va a mover de acá el 8000 a aquí. Va a volverse 8000 a X. Ahí está, efectivamente se volvió así. Luego vamos a mover a la variable A un 64, que es nuestro 100. Aquí está mostrándolo en hexadecimal, por eso salen con esos números. A ver, eso es en la 403010, acá. Vamos a moverle un 64 y esto se va a volver 0064. Ahí está 6400 y luego vamos a mover a BX un 64 que es un 100, ¿no? Y ahí está, efectivamente lo movió. Aquí hay una cosita que quería mostrarles que tal vez no notaron, que es el caso de que tienen que cuidar siempre el tamaño de sus variables. ¿Qué tamaño nosotros habíamos definido la variable A? La variable A nosotros la habíamos definido como byte, ¿cierto? O sea que en cuanto al debugueador solamente iba a ocupar un espacio. Pero ¿qué pasó aquí? Nosotros agarramos y en nuestra primera instrucción le dijimos moveme a AX, donde AX es un registro de tipo Word, por lo tanto es más grande que la variable que acabamos de mencionar en su movida. Entonces va a agarrar más de la cuenta. Entonces nosotros aquí lo que hizo la instrucción move es agarrar la variable A
y parte de la variable b. Y eso en teoría estaría mal, ¿no? Porque no es lo que queremos hacer, simplemente queremos mover la variable a. Por lo tanto, siempre tienen que tener cuidado con los tamaños y fijarse que están manejando el mismo tipo de tamaño de un registro con una variable, porque el registro siempre va a mandar en cuanto a tamaño, ¿ya? Entonces aquí nosotros lo que deberíamos haber hecho es o cambiar a una variable de tipo Word o cambiar al registro de tipo byte, porque la variable es de tipo byte. Entonces aquí podemos ponerle AL o AH o aquí poner B, ¿no? Que nuestra variable B era la que era de tipo Word. Porque, a ver, vamos a reiniciarlo. Vamos a irnos a la 40, 15, 50. Y vamos a empezar a debuguear. Aquí tenemos nuestra variable. Aquí es la 40, 30, 10. Aquí nuestra variable A es solamente la FF. Y en lo primero que hacemos es mover a X, nuestra variable A. Y ahí debería solamente agarrar FF, pero va a agarrar FF y DC, lo cual está mal, ¿no? Y ahí, como pueden ver, lo hizo. Y prácticamente el lenguaje hace eso porque el tamaño del registro es mayor que la variable y el registro manda, ¿no? Bueno, eso respecto a la instrucción move, ¿no? Y después tenemos la instrucción sort que no la voy a explicar a fondo ahorita porque después igual hay que verla otra vez porque es una instrucción lógica, pero en pocas palabras lo que hace es, si ustedes agarran y ponen sort y luego un registro junto a otro, o sea, que sea el mismo, que sea así mismo, va a agarrar y lo va a limpiar, ¿ya? Esto es porque es una instrucción lógica que es un OR exclusivo y elimina cosas que son iguales, ¿ya? Entonces esto lo va a volver un 0, 0, 0. No hay más chiste en eso, simplemente agarran y siempre lo usan para limpiar registros generalmente. No pueden limpiar variables porque no se puede hacer interacción memoria con memoria, ¿ya? Eso sería respecto al sort y respecto al move. ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí respecto a las instrucciones o al debuguear algo? ¿O todo bien? Todo bien. Todo bien, ¿se entiende? Ya, perfecto. Entonces hasta ahí sería la auxiliatura de hoy y nos veríamos la próxima semana. Que les vaya bien. Nos vemos, chicos. Ok, gracias. Nos vemos. Gracias, gracias. De nada. Chao, chao.